Buenas tardes, mi nombre es María González y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de varios puntos sobre el tema del derecho internacional privado. Como primer punto tenemos la forma de extinción de la personalidad del ser humano. En Venezuela la manera de extinción de la personalidad del ser humano viene dada con el fallecimiento de este, ya que allí se extingue la personalidad jurídica de este. Un ejemplo de este es el caso del señor Pedro Pérez, colombiano, domiciliado en Venezuela, con bienes y dedicado al comercio en el país, que mantiene su personalidad jurídica hasta el momento de su muerte, donde se extingue por completo, puesto que el señor no tiene hijos. Según el artículo 16, el estado y existencia de la persona física será regido por el domicilio, se regirá por el domicilio de esta. En el caso del ejemplo anterior, todas las controversias surgidas por la extinción del señor Pedro Pérez tienen que se tienen que regir por el legislamiento venezolano. Como segundo punto tenemos la solución alternativa en el sistema venezolano de derecho internacional privado en materia de forma y prueba de los actos. Los actos jurídicos con elementos de extranjería desde el punto de vista de la forma y la prueba, según el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado, vienen de tres formas. La primera, el lugar donde se celebró el acto. Un ejemplo de esto es el señor Pedro Pérez, colombiano, viaja a Venezuela para realizar un contrato laboral con la compañía P&G para realizar la labor en la frontera de Venezuela con Colombia. En el transcurso de que el señor Pedro Pérez realizará su labor, ocurre un accidente, pues toda la parte legal por el accidente causado tiene que ser legislada por la legislación venezolana, porque fue donde se realizó el contrato. Como segundo punto tenemos el que rige el contenido del acto, es decir, lo que diga el contrato. En este caso, el señor Pedro Pérez, cubano, es contratado en Venezuela por la empresa Michelin para realizar el mantenimiento de la maquinaria. En dicho contrato establece que todo el contrato, toda la parte legal será regida por la legislación italiana, a pesar de que el contrato se haya celebrado en Venezuela. El tercer y último elemento es el contenido de su otorgante o el domicilio común de sus otorgantes. Es decir, Pedro Pérez y María González realizan un contrato, pero Pedro Pérez incumple pues María tiene que acudir a la parte judicial en Venezuela, que fue donde realizaron el contrato. Otro punto es las soluciones del sistema venezolano de derecho internacional privado ha creado para atender la problemática vinculada al derecho de familia, en especial atención al matrimonio y al divorcio. Según el artículo 21 de la Ley de Derecho Internacional Privado, establece que todo lo concerniente al matrimonio entre extranjeros será regido por el domicilio de los contrayentes, sea cualquiera de los dos. Es decir, Pedro Pérez, colombiano, pretende contraer matrimonio con María Martínez, colombiana, en el territorio venezolano. ¿Qué pasa? Que este matrimonio se tiene que realizar en Venezuela porque ambos están domiciliados en el país. Y así se tienen que regir por la legislación venezolana en el caso de matrimonio. En el caso del divorcio, el artículo 23 de la Ley del Derecho Internacional Privado establece que el divorcio también se da en el último domicilio de los contrayentes. Es decir, ¿cuál fue su último domicilio conyugal? En un ejemplo de que María Martínez y Pedro Pérez se quieran divorciar, pero María Martínez se fue a Colombia y Pedro Pérez se fue a México, pues tienen que realizar el trámite del divorcio en Venezuela, o en dado caso de donde haya sido su último domicilio conyugal, y en dado caso de no estar claro, se realiza en el país donde se encuentre el solicitante.
como último punto tenemos cuál es uno de los numerosos problemas que surge con la determinación de la ley aplicada de los bienes. Pues los bienes que tengan elementos de extranjería serán regulados en el territorio donde estos se encuentren. Un ejemplo de este es el señor Pedro Pérez, mexicano, con bienes en Venezuela, que quiere venderlos, tiene que regirse por la legislación venezolana porque es donde se encuentran los bienes de este señor. Pues esto ha sido todo, muchas gracias.